Un libro es una obra escrita que puede ser manuscrita o digital en un conjunto de hojas de papel que al estar unidas por uno de sus lados y encuadernadas conforman un volumen. Según la UNESCO, para que un libro sea considerado tal debe contar al menos con 49 páginas, es decir, 25 hojas. Normalmente yo digo 50 páginas mínimo. Por eso es importante tener esto claro porque algunas personas piensan que un libro puede ser cualquier número de páginas, entonces estamos claros que son mínimo 50 páginas. Escribir un libro requiere tener conciencia del contexto comunicativo, es decir, quién escribe, a quién se dirige y qué desea comunicar, así como la capacidad de ordenar las ideas para definir la estructura del mensaje, es decir, temas y subtemas. Estrategias para lograr la comprensión en el lector, lo que implica el enlace lógico de las ideas, las oraciones y los párrafos. Y el mecanismo de estilos para lograr la lógica y la coherencia del escrito. Podemos decir que los anteriores son requisitos de fondo, mientras que también hay unos requisitos de forma, como es que la escritura debe hacerse en etapas, debe haber un proceso de planeación, de redacción que implica la revisión y finalmente la edición. No necesariamente es un proceso lineal, implica la elección, jerarquización y organización de la información. De hecho, la idea de que este fuese el tema del taller conceptual surge de la revisión de las ideas preliminares que el doctor Marino mandó de lo que pudiera ser la temática de su libro. Hay muchos tipos de libros, no obstante, para efectos de este taller, yo nada más coloqué los libros científicos y los libros académicos. Entendiendo por libro científico una producción escrita que aborda conceptos, teorías, enfoques, producto de una investigación y que se plantea en un lenguaje científico. Entonces no busca la belleza. Los libros poéticos, realmente no poéticos, literarios, predomina la función poética del lenguaje, la composición del texto atiende a la forma en sí del lenguaje, a su belleza y a su capacidad de recrear mundos imaginarios, como el cuento, la novela, las leyendas y la poesía. Realmente faltó en los libros literarios, donde está ubicado el cuento, la novela, la leyenda y la poesía. Porque inicialmente yo había hecho esta presentación para un grupo de estudiantes del doctorado. En estos libros literarios predomina la función poética del lenguaje, la composición del texto, que atiende más a la forma en sí del lenguaje, a su belleza y a su capacidad de recrear mundos imaginarios. Y ustedes pudieron ver cómo nos contó esta chica de la novela, cómo ella ve su personaje y realmente ahí se ve que este es un libro literario. En los libros literarios se puede tener como ejemplo un libro clásico que se llama Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky de 1866 y un libro contemporáneo que se llama Punto Ciego de Javier Cercas en el año 2015. Por su parte, un libro académico tiene como propósito difundir los conocimientos generados a través de un trabajo de análisis, de reflexión y de investigación, de acuerdo a Cobal 2011, y no responde a pretensiones individuales, sino que se enmarca en un campo que lo trasciende y que le impone el manejo del lenguaje accesible y común. La característica del texto académico, de acuerdo a Silva 2009, es que sus argumentos son claros, precisos y breves, mantienen un lenguaje sobrio y formal, y en este tipo de textos académicos se pueden encontrar las monografías, los ensayos, las reseñas, los reportes, las tesis, los protocolos y así mismo los informes. Entonces, otro aspecto importante a considerar cuando vamos a hacer un libro es su estructura, que tiene tanto una estructura externa como una estructura interna, y que con el hecho del libro digital, un poco esa estructura externa se simplifica. No obstante, en la lámina ustedes pueden ver que tiene sobrecubierta,
que ya en lo digital eso no se ve, la cubierta, que si es la portada, el lomo, que tampoco en el digital se ve, y la anteportada, que ahí va la parte, lo que llamamos las páginas preliminares, y la contraportada. El prólogo expone el motivo por el cual se ha escrito el libro, la manera en que fue escrito, las ideas del autor, así como también el contexto en que fue escrito. Este es un elemento bien importante y generalmente lo hace un externo porque de alguna manera destaca la obra del autor y la personalidad del autor. Entonces, aquí hay un ejemplo de que Jorge Luis Borges, un premio Nobel, hizo el prólogo del libro de su amigo Adolfo Bioy Casares, un escritor debutante. Entonces, algunos dicen pues que el prólogo puede ser el éxito de un libro, porque en este caso, como señalamos, vamos a decir, de la personalidad y la experiencia del prologuista, puede destacar el valor del libro, que a lo mejor el mismo autor pues no lo puede hacer. Por su parte, la introducción o presentación la escribe el autor y es un mensaje a los lectores, donde se plantea la exposición del tema, los objetivos, la estructura y las convicciones que se usan en el libro, e incluso puede colocar cómo, por qué surgió esa idea de ese libro. Y algunos consideran que también en la presentación o introducción puede haber un agradecimiento a los colaboradores. Lo que se denomina el cuerpo de la obra o el desarrollo como tal de la obra es el texto propiamente dicho, y tiene una división intelectual y una división material. La división intelectual o ideológica se refiere a la distribución del contenido en diversas sesiones de acuerdo con un principio de lógica. Comprende tomos, secciones, capítulos, subtítulos, implica distintos tipos de letras. En un esquema, vamos a decir, sencillo, como el que de alguna manera yo le estoy planteando a ustedes, dividiríamos el contenido en 4 o 3 capítulos, que puede ser progresivo y que evidentemente no implica tomos ni sesiones, pero también va a depender de la extensión del texto. Y en estos capítulos generalmente se diferencia, como dice el material, con el tipo de letras, incluso con colores, el tamaño de la letra. Por su parte, la división material comprende el volumen, la hoja, la página y la línea. El volumen es la división según su encuadernación y es decidida por el editor. Si los elementos constituyen unidades temáticas, se habla de tomos, que es una unidad conceptual, y el volumen es una unidad física. No obstante, debe coincidir la unidad conceptual, el tomo, con la unidad física, que es el volumen. Se consideran partes accesorias el índice, la bibliografía, los anexos y el colofón. Decía que aquí vale la pena diferenciar referencias o bibliografía, porque generalmente en los textos académicos como ensayos, artículos, pedimos solo referencias, es decir, los textos o los autores que son nombrados en el discurso, que deben aparecer en el escrito y al final en la referencia. Mientras que en los libros se puede hablar de bibliografía, porque se puede incluir no solamente las referencias, es decir, los que están nombrados en la obra, sino todos aquellos documentos y materiales que sirvieron para, digamos, construir el nuevo libro. El colofón, a pesar de que muy pocos vamos a decir, lo colocan, es muy importante. Como su nombre lo dice, significa fin, pero es importante porque en él se coloca el nombre del impresor y la fecha exacta, día, mes y año de la impresión. Entonces, que aunque sea virtual, esos datos son importantes. Podríamos señalar entonces que hay muchas partes de un libro, pero que vamos a decir, concretar esta parte, que se requiere el índice, la presentación, prolegómenos o prólogo, la introducción, el desarrollo, que puede ser en 3,
4 o 5 capítulos, va a depender del material. En esta lámina van a ver que dice maestría, porque nosotros en la universidad tenemos que, si un estudiante de maestría va a presentar un libro, puede ser, pero de 3 capítulos. Lo que quiere decir que para el doctorado deberían ser 5 capítulos. Y el último capítulo pueden presentarse reflexiones, conclusiones y por supuesto la referencia que ya señalamos que podía ser también llamada bibliografía en el caso de los libros. Un aspecto importante de orden conceptual en el libro es que todo libro debe tener un concepto base, que es lo que se va a desarrollar a lo largo de los capítulos. Y entonces se entiende como concepto base una palabra, una frase, donde el escritor postula a la audiencia cómo su libro puede resolver el mayor problema en el área, digamos, que sea fuente del libro, en el área temática que está tratando el libro. Por ejemplo, si estamos hablando de investigación, ¿cuál es el mayor problema de los investigadores? Y cómo ese libro pudiera resolverlo. En la lámina yo tengo un ejemplo de una autora que se llama Judy Cullen, que plantea como ejemplo de concepto base, entre comillas, cada uno de ustedes tiene una pasión y usted puede liberarla a través de estos 12 pasos. Es decir, que ella en su libro plantea 12 pasos para liberar la pasión que tenemos, sea de escribir, de investigar o de viajar. Entonces aquí una pregunta, ¿cuál es el concepto base de su libro? Podemos señalar entonces que en el concepto de escribir un libro hay dos elementos fundamentales, lo que es la estructura y lo que es el proceso de escritura. Entonces la estructura es la organización de la información, el orden en que aparecen las ideas, que debe ser progresivo, y seguir un plan previo para evitar errores comunes como la falta de orden, repetición innecesaria, mezcla de ideas. Por eso entonces que generalmente se plantea, y lo vimos en las primeras láminas, planeación, o sea, cómo se va a llamar el libro, cómo se va a llamar cada capítulo, qué elementos deben tratarse en cada capítulo. En cuanto al proceso escritural, esta lámina trata de mostrar cómo se parte desde la creación de ideas, la distribución de estas ideas mediante un esquema, la expresión de las ideas ya en un discurso y la verificación de ese producto escrito, de ese producto textual, que tiene que ver, digamos, con la parte del escrito como tal, pero entonces después viene la adecuación del texto escrito, la estructura, que ya podemos ver que generalmente la estructura inicial no es la estructura final, la gramática, el vocabulario, la ortografía y los signos de puntuación, y evidentemente es un proceso largo, complejo, que requiere de paciencia, dedicación y tiempo. En esta lámina siguiente les presento un libro que justamente lo hicimos a raíz de que empezamos a promover en la universidad la transformación de las tesis en libros y de presentar libros como tesis, y que está, bueno, sus autoras son la doctora Noelia Alfonso, mi hija, y por supuesto mi persona. Ya finalizando, pero aún no la última lámina, vamos a citar a un autor que se llama Raúl Pérez Torres, que en 1988 decía que el escritor es un insatisfecho, un contestatario, un vampiro nocturno que muchas veces se alimenta de su propia sangre. Su deseo no se calma, su obsesión no se serena, su desgarramiento no se precisa. A menudo lleva la culpa del mundo sobre sus hombros, pero también la esperanza, esa forma que tiene el hombre de aligerar la condena. Esa cita significa que muchas veces a través de la escritura pues podemos tratar de resolver los problemas del mundo o lo que nos preocupa, y en este caso particular de este postdoctorado de Educación y Transcomplejidad, el cual es el cursante el doctor Marino, en un proceso de mentoría, tratar de ir a través de la escritura planteando soluciones a las cosas que nos preocupan. Entonces, esta última lámina muestra que el libro en este momento está en blanco,
pero que podemos escribirlo juntos. Y obviamente este es un mensaje que le dejo, no al doctor Marino que ya empezó a escribir, sino a los que tengan la oportunidad de ver esta presentación, a que se animen y me escriban para también empezar a escribir sus libros. Como pueden ver, no es a ustedes primera vez que se les manda estas láminas, como pudieron ver también se lo mandé a un estudiante de postdoctorado. Es decir, que ese problema de no poder escribir el libro no es solo de algunos, sino de muchos. Solo que, como les decía, la clave es estructurarse.